El inesperado giro de los eventos. En el corazón de una gala benéfica que irradiaba opulencia, el aire estaba impregnado de perfume caro y risas estruendosas. Las luces brillaban como estrellas en un cielo ciego, reflejándose en los cristales de las copas de champán. Javier Benítez, el codiciado CEO de Grupo Nova, se movía con una elegancia forzada entre la multitud dorada, tan atrapado en su papel de magnate que olvidó la realidad de las vidas que pululaban más allá de las puertas de este lujoso salón. Pero, justo cuando una sonrisa se formaba en sus labios, la atmósfera glamorosa se desplomó como un castillo de naipes. «¡Agua! Por favor, alguien, agua!». La voz desgarrada de una joven madre atravesó la música y el murmullo de las conversaciones. Todos se giraron, incrédulos, ante la visión de Laura Mendoza, con una bebé débilmente envuelta en sus brazos. Sus ojos, que suplicaban, encontraban resistencia en la piel dorada de aquellos que parecían vivir en otro mundo. Javier, sí. Los halagos y las risas se tornaron en ecos lejanos. Su corazón se aceleró mientras observaba aquel cuadro perturbador. Por un lado, el lujo y la superficialidad. Por otro, la pura necesidad. El estómago le revolvía como si cayera en un abismo. «¿Qué he hecho?», pensó, enfrentándose a su propia complicidad en la gran maquinaria que permitió que existieran corazones en sufrimiento tan cerca de su burbuja de éxito. Sin pensarlo dos veces, Javier se acercó y, antes de que las palabras pudieran ir y venir, le ofreció más que un vaso de agua. Llamó a su asistente, quien miraba con temor. «Necesitamos atención médica y un sitio para que se queden», dijo, su voz retumbando en el salón. La mirada de Laura, entre el alivio y la incredulidad, le dio un resorte de humanidad que nunca había sentido antes. Entonces, en un arrebato de justicia, decidió investigar el oscuro laberinto que envolvía a su empresa y que había llevado al cruel desalojo del edificio donde Laura vivía. Mientras en su mente, el plan de construir viviendas asequibles para personas como Laura empezó a tomar forma, pero también surgió la pregunta que lo atormentaba: ¿a qué costo? Cuando Javier se sentó delante de una multitud expectante para presentar su proyecto, la presión aumentó en su pecho. No solo su futuro estaba en juego, sino el destino de aquellos que había ignorado por tanto tiempo. Las miradas de los residentes reunidos ardían en su interior, y sintió que su propósito había cambiado irremediablemente. Pero mientras la ceremonia se acercaba, la sombra de Ricardo lo acechaba como un lobo hambriento, y el horror de lo que podría perder si fallaba se cernía sobre él. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para corregir esto? Su lucha apenas estaba comenzando. Javier se sentó en el escenario, las luces brillantes golpeando su rostro, su corazón latiendo con fuerza. Las miradas estaban fijas en él, expectativas flotando en el aire. Pensó en Laura y en su bebé, en la promesa de Ai. «Hoy traigo un proyecto», comenzó, su voz temblando. «Un plan para construir viviendas asequibles». El murmullo comenzó a crecer entre los asistentes. Algunos aplaudían, otros fruncían el ceño. Javier sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La culpa, el miedo, la ansiedad, todo junto. Pero también un destello de valentía. De repente la puerta del salón se abrió de golpe. Un estruendo ensordecedor. Todos se volvieron, confundidos. En la entrada, un hombre de pie, empapado y agitado. Su rostro pálido. «Hola», gritó. «Tienes que ayudarme. Laura está en peligro». Javier se congeló. La sala se llenó de murmullos alarmados. Laura, ¿de qué estaba hablando? Su mente aceleró, imaginando lo peor. «¿Qué ha pasado?» «Ricardo, él no es quien dice ser. Tu empresa, él está detrás del desalojo». La voz del hombre, cargada de pánico, resonó como un eco que hacía vibrar las paredes. El silencio en la gala se volvió denso, como un telón que se cierra sobre una escena impactante.
Una punzada de traición atravesó a Javier, su propio director financiero, el hombre en quien había confiado. «No puede ser», exclamó, apretando los puños. Pero en el fondo, algo dentro de él ya lo sabía. Las sombras que lo acechaban le susurraban la verdad. Ricardo había sido el arquitecto de su propio éxito, pero también el verdugo de muchos. Los murmullos se intensificaron. La multitud comenzaba a apartarse de él. Miradas de desaprobación surgiendo entre los rostros elegantes que antes lo alababan. Gente murmurando sobre su falla. «¿Qué clase de CEO es él?», pensaban. No sentía el lujo que lo rodeaba, solo un vacío helado en su pecho, mientras el hombre seguía hablando sobre las prácticas deshonestas de Ricardo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. El miedo por Laura, la incertidumbre sobre su futuro, y lo más desgarrador, la sensación de que había estado luchando del lado equivocado. Entonces, el sonido de un cristal rompiéndose cortó el aire. Todos giraron la vista. Ricardo, con una sonrisa helada, se acercaba levantando la copa en alto. «Bravo, Javier. Me sorprende que puedas sostener el micrófono con tanto peso sobre ti». Su voz era un veneno, desatando un revuelo en la sala. Todo se paralizó. Las miradas de Javier se cruzaron con las de Ricardo. Y en ese instante, un estruendo de verdad lo atravesó. Ricardo confió en la ceguera colectiva del privilegiado. Pero ahora el efecto iba en dirección contraria. ¿Por qué? Javier finalmente encontró fuerzas para preguntar. ¿Por qué hacerle daño a personas inocentes? «Porque el dinero no duerme, Javier», respondió, su tono burlón desnudando la crueldad detrás de sus palabras. «Y tú, amigo, has estado muy ocupado jugando en tu bonito castillo». De repente, el hombre del principio gritó. «Él sabe algo más. No es solo un desalojo. Hay personas involucradas, personas que no solo destruyen hogares. Te ha usado como peón». La tensión reventó en el aire. La mirada de Javier se hizo intensa. En un instante, el mundo que había conocido, la vida de lujo, se desmoronaba. Cuerpos a su alrededor, murmullos de horror. Su mente corría mientras en su interior crecía una tormenta de confusión y determinación. Pero, ¿qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría a Ricardo? El camino que había decidido tomar se llenaba de escalofríos. Con cada palabra que salía de los labios de Ricardo, la verdad parecía escabullirse más y más. Ahora, Javier debía decidir si se mantendría en ese escenario o se lanzaría hacia el abismo que acechaba a su alrededor. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad o se dejaría arrastrar por las sombras? La sala temblaba con la tensión, un aire pesado que podía cortarse con un cuchillo. La mirada de Javier se cruzó con la de Ricardo, y todo lo que había construido parecía desmoronarse a su alrededor. El hombre pálido seguía gritando desde el fondo. «No dejes que te use más. Despierta, Javier». Los murmullos se amplificaban, un eco de preocupación y desdén. Javier sintió un nudo en el estómago y las manos sudorosas. El sonido de copas rompiéndose resonó tantísimo que parecía que el mundo a su alrededor se había desintegrado en un lío de cristal y metal. Ricardo sonriendo. «Esto no es un juego». Javier habló en voz baja, casi para sí mismo. La adrenalina hizo que su corazón latiera aún más rápido. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo puede ser tan despiadado? La pregunta quemaba dentro de él. De repente, una explosión de pánico irrumpió en la sala. Una mujer vestida de gala pero con el rostro desencajado empujó a la multitud. «La bebé, Laura está en la ambulancia. Necesita a alguien ya». Su voz desgarradora arrastró el silencio por unos segundos antes de que el caos volviera a reinar. Javier dio un paso hacia adelante. Su mente estaba dividido entre el dolor por Laura y la traición que lo rodeaba. «¿Qué pasó?», le gritó a la mujer, la mirada angustiada. «¿Dónde está Laura? ¿Por qué no la ayudaron?». «Un hombre se la llevó». Su voz se quebró, las lágrimas surcando su rostro.
El mismo que sigue tratando de hacer que la despidan. Ricardo lo sabe. Un grito colectivo emergió de la multitud, mientras miradas de horror se dirigían hacia la figura de Ricardo. La verdad se abrumaba sobre Javier como un tsunami. Ricardo, el hombre en quien había confiado, no solo había manipulado su éxito, sino que ahora estaba arrastrando a una madre y su bebé aún más hacia el abismo. No, no puede ser. Javier se sintió mareado. Las luces del salón brillaban intensamente, pero la atmósfera se había helado. Cada roce, cada susurro, creaba un eco que reverberó dentro de él. Miró a su alrededor, las caras de quienes lo habían alabado, ahora llenas de juicio y desdén. Hoy, Javier, ven aquí. Ricardo alzó la voz, burlón. Era un depredador que disfrutaba de su presa. ¿Vas a creer a cualquiera? Deja de actuar como un héroe y mírate al espejo. ¿Sabes cuántas vidas son necesarias para sostener tu imperio? Eso le golpeó como un martillo. Javier sintió su corazón acelerarse. El frío le recorría el cuerpo. Ricardo había dejado caer la bomba, y la verdad estalló ante sus ojos. No había solo un desalojo, había un entramado de personas sufriendo. Algunos de los asistentes comenzaron a murmurar. Miradas de desesperanza aparecieron en sus rostros. La sala estaba dividida, y Javier, atrapado en la balanza, tenía que elegir. De repente, en medio de este caos emocional, algo inesperado sucedió. Un respingo de la puerta trasera. Un hombre con chaqueta de cuero, con evidencia de haber corrido largas distancias, entró de golpe. Sin aliento, miró a su alrededor antes de gritar: «Javier, escóndete. No puedes confiar en nadie». La sala se congeló. Todos los ojos se dirigieron hacia él. El estrépito del silencio parecía un grito. Pero antes de que alguien pudiera moverse, un estruendo reverberante estalló detrás de él. La puerta se cerró de golpe, y un equipo de hombres en trajes oscuros irrumpió, armados. ¿Qué demonios está pasando? Ricardo, ¿qué hiciste? Javier ya no podía contenerse. Las emociones brotaban en él como lava. La confusión y el miedo se mezclaban en su interior. Todo se volvía un torbellino. La gala, la lucha, la verdad. Y ahí, en medio de la conmoción, mientras una niebla de secretos se cernía sobre ellos, la mente de Javier giraba frenéticamente. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Qué se ocultaba en las sombras de su propio imperio? ¿Estaba listo para enfrentar el horror que lo rodeaba, o se dejaría llevar por la corriente de traiciones y mentiras? El dramaticismo del momento llenaba la sala, y el futuro que una vez había parecido tan brillante, ahora se oscurecía enorme y aterrador. ¿Podría aún salvar a Laura y la inocente vida que representaba? Javier se quedó paralizado en el escenario. La confusión reinaba, y los murmullos retumbaban como un trueno en sus oídos. Ricardo, con esa sonrisa fría, se convirtió en un verdadero monstruo ante sus ojos. Quería respuestas, quería actuar, pero el caos lo envolvía como una tormenta. De repente, un hombre con una chaqueta de cuero gastada hizo su entrada triunfal. Su rostro estaba pálido, sudoroso. «Ora, Javier, escóndete. No puedes confiar en nadie». La sala se congeló al instante. Todos los ojos estaban fijos en él. Un silencio denso se apoderó del lugar, pero la tensión era palpable. «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió en la sala, causando un alboroto. «Ricardo, ¿qué demonios hiciste?». La pregunta salió de los labios de Javier como un grito desesperado. Los hombres se movieron rápido, como sombras acechantes, y Javier sintió que el vacío en su pecho crecía. La sala era un mar de confusión. Gente gritando, buscando una salida. Miradas de horror se cruzaban mientras la situación se tornaba más incontrolable. Pero Javier, en medio de esa locura, recordaba a Laura y su bebé. «No, esto no puede estar pasando». Su mente giraba. Un grito desgarrador rasgó el aire.
La bebé necesita ayuda. La mujer que había gritado antes se puso de pie, su rostro desencajado, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Ricardo se la llevó. No sé dónde está. Cada palabra parecía un puñetazo para Javier. La traición se hacía palpable. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. No solo había ignorado el brutal desalojo, estaba atrapado en una red de engaños, y todo por su confianza en Ricardo. Su mirada se centró en el director financiero, quien ahora se reía, disfrutando de la confusión. «Eres un peón, Javier, un simple peón», dijo Ricardo con burla, como si disfrutara del espectáculo. La ira ardía en el pecho de Javier como un volcán a punto de estallar. Entonces un grito. «Javier, escóndete». El hombre de la chaqueta de cuero empujó a Javier, llevándolo tras una columna del salón. «Hay más de lo que crees. Si el dinero se acaba, no solo Laura está en peligro. Hay otras familias que acabaron en esto». Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas más eran víctimas de su éxito? Todo, absolutamente todo se sentía como una pesadilla. La adrenalina corría por sus venas, y cada vez que miraba hacia atrás y veía a Ricardo, la preocupación y el horror se disparaban. «Esto no está bien. No puedo dejar que esto continúe», pensó. ¿Pero qué podía hacer? Mientras el hombre de cuero hablaba, Javier notó un movimiento en la parte trasera de la sala. Había un par de hombres con aspecto amenazante acercándose, gesticulando hacia Ricardo. Javier retuvo la respiración. ¿Estaba Ricardo metido en algo más oscuro, algo más criminal? La sensación de traición se transformó en pánico. «Esto se fue de control», murmuró el hombre de cuero. «Parece que la jugada final de Ricardo está a punto de revelarse. Si no actúas ya, todo se habrá terminado». El eco de estas palabras resonó en su mente. Javier miró de nuevo hacia Ricardo. La vida que había construido parecía desmoronarse. ¿Estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que él? ¿Podría realmente salvar a Laura y su bebé? Y entonces, justo cuando pensaba que nada podía empeorar, una explosión sacudió el edificio. La sala vibró. La gente gritó y cayó al suelo. Todo se volvió un caos. La visión de Javier se nubló. Algo oscuro y peligroso se estaba acercando. Y el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. ¿Qué está pasando? Javier sintió cómo su corazón latía frenéticamente. La realidad de la amenaza se acerca, y él sabía que en cualquier momento podría cruzar la línea. Ahora, más que nunca, su valentía se pondría a prueba. El futuro estaba lleno de incertidumbre y las sombras acechaban. ¿Podría Javier realmente enfrentarse a lo que venía? ¿O se dejaría llevar por el torrente de traiciones y secretos? Solo el tiempo lo diría. La sala temblaba con el estruendo de la explosión. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Gritos, llantos y el sonido de objetos cayendo llenaban el aire. La gente corría, empujándose unos a otros, buscando una salida. La chaqueta de cuero aún estaba a su lado, pero su mente estaba fija en Laura y su bebé. «¿Dónde están?», pensaba, su corazón latiendo con fuerza, su estómago en un nudo. «¡Esto es una locura!», gritó alguien en el fondo. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes que acentuaban el pánico. Javier se dio cuenta de que el hombre en la chaqueta de cuero no era solo un sencillo aviso. Había una urgencia en su mirada. «Tienes que salir de aquí ahora», le dijo, empujándolo suavemente hacia la salida trasera. «Ricardo», lanzó hacia el aire, sus pensamientos sumidos en la confusión. El director financiero era el único responsable de todos estos problemas. ¿Qué llevó a estas personas a actuar así? En un instante, las puertas principales se estrellaron, y un grupo de hombres armados entró corriendo. «¡Es un asalto! ¡Todos al suelo!», gritaron. Javier sintió que su pecho se oprimía. La sala se llenó de pánico absoluto. Las caras de los asistentes, que antes eran de admiración y aplauso,
ahora mostraban terror y desesperación. «Javier, ven». El hombre de la chaqueta de cuero lo arrastró hacia un rincón. «No puedes confiar en nadie aquí. Ricardo está detrás de esto. Te ha utilizado, y no solo a ti. Hay mucho más en juego». Justo en ese momento, el rugido de un disparo resonó, y el grupo armado comenzó a disparar al aire. La gente gritó, se tiró al suelo, y el caos era abrumador. La adrenalina de Javier estaba a 1000 por hora, mientras su mente se debatía entre el instinto de huir o enfrentarse a Ricardo. «La bebé, Laura», gritó, su corazón desgarrándose. Pero en medio del tumulto, absorbió la revelación que se cernía sobre él. La verdadera naturaleza de Ricardo no era solo un director financiero despiadado. Era un manipulador que había estado moviendo las piezas de un juego mucho más peligroso. Las sombras no solo habían llegado a su puerta, sino que se habían colado en su vida. Mientras el hombre a su lado intentaba ofrecerle una salida, Javier vislumbró a Ricardo, risa burlona y triunfante, rodeado de los hombres armados. «No pudieron salvarse de la tormenta que desaté, Javier, y tú creíste que podrías cambiar algo», exclamaba. De repente el impacto de la verdad le golpeó como un rayo. Javier se dio a sí mismo, atrapado sin poder, vulnerabilidad expuesta. «¿Qué estás diciendo?», se atrevió a preguntar. Ricardo, con su actitud arrogante, lanzó una revelación que lo dejó helado. «Este desalojo, la bebé, todo estaba ensayado para arrastrarte. Hay personas fuera que esperan recibir sus beneficios. La próxima vez, asegúrate de mirar bien a tu alrededor», dijo mientras alimentaba el caos a su alrededor. El hombre de cuero, con el rostro lleno de preocupación, le gritó a Javier: «Tienes que hacer algo. Si huyes ahora, no solo perderás a Laura, perderás todo lo que has construido». El tiempo se detuvo. Javier sintió que la sala giraba. No era solo una cuestión de salvar a una madre y su hijo. Era su vida, su ética, su futuro. Todo lo que creía se desmoronaba frente a sus ojos. «No puedo vivir así», exclamó, el miedo y la frustración brotando en su voz. Javier sabía que tenía que tomar una decisión. El tiempo se le acababa. Fuera, el ruido deambulaba como una tormenta. Sin embargo, algo cambió en él. La determinación destelló. «No puedo dejar que esto continúe». No era solo la vida de Laura en juego, era su propia esencia la que se sostenía en la balanza del engaño. Mientras pensaba en sus próximos pasos, un nuevo estruendo resonó. La multitud ahora era solo ruido de fondo. Sus visiones se enfocaron en Ricardo, y la sonrisa burlona de su ex amigo le decía que este juego de poder había ido demasiado lejos. Pero en el fondo de su mente, sonidos de sirenas comenzaron a sonar, acercándose. Javier miró a su alrededor, sintiendo que una ola de cambio se avecinaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Podría enfrentarlo solo? La sala se llenó de incertidumbre y temor. A medida que las luces doradas parpadeaban, un eco se atisbó en su corazón. ¿Qué pasará ahora? Javier podría encontrar el coraje para despojarse de todo lo que había conocido y luchar por lo que realmente importaba. Con una inquebrantable sensación de responsabilidad sobre sus hombros, se preparó para encarar el caos, pero solo el tiempo diría qué pasaría después. Javier se quedó parado en el escenario, sintiendo que las luces lo quemaban. Todo a su alrededor era un desmadre. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. El humo empezaba a colarse en la sala, y el caos se desataba. El hombre de la chaqueta de cuero, con el rostro de pánico, lo miraba como si el tiempo se le acabara. «Javier, escúchame. No tienes tiempo para perder». Las sombras de los hombres armados danzaban por la sala, pero Ricardo parecía disfrutar con cada momento. «Ese es el problema, Javier. Nunca miraste atrás, siempre delante, sin ver el lado oscuro de tu imperio». Su risa resonaba como una sirena de advertencia. «No puedo creer que tú, de todos, seas el que me traiciona», dijo Javier, la voz ahogada por la ira. Su corazón latía,
tanto por el miedo como por la rabia. Mientras Ricardo seguía bromeando, un alto funcionario de la gala, conocido por sus inversiones, gritó desde un rincón: «No huyas, Javier. Demuéstrales quién realmente manda aquí». En ese instante, una bomba de humo estalló cerca del escenario, llenando el aire de un color gris denso. La multitud gritó. Propulsada por el pánico, las luces parpadeaban, y Javier apenas podía ver. Pero en el caos, algo pasó. Un grito desgarrador de una mujer atravesó el estruendo. «¡La bebé! ¡Alguien la tiene!». Javier se detuvo en seco. Su estómago se revolvió. «¿Qué? ¿Dónde?». Miró desesperadamente a su alrededor. La mujer que había gritado era la madre de Laura, rodeada de personas incapaces de ayudar. El horror lo invadió. Pasó por la mente de todos que se trataba de una broma cruel, pero no había tiempo para eso. «Ella está en peligro, Javier», dijo el hombre de la chaqueta de cuero, sacándolo de su trance, y en ese instante la verdad lo golpeó como un tren. «Laura no está aquí. Está en alguna parte del edificio», grita con desesperación mientras su corazón se acelera. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia una de las salidas. El miedo lo impulsaba. «Tengo que encontrarla», se repetía, atravesando la multitud. Cada paso era una lucha entre el caos y la urgencia. Las sirenas al exterior se multiplicaban, pero su enfoque iba directo hacia Laura. De repente un sonido ensordecedor llenó la sala. Una explosión. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Fue como si el mundo estuviera colapsando. Un trozo de escombro cayó cerca de su rostro. En medio del polvo y el miedo, oyó la voz del hombre de cuero detrás de él. «Javier, no mires atrás. Ve a buscarla». Se lanzó a la salida. Las luces titilaban y el humo lo rodeaba como una tela negra. Las voces se volvían difusas. El caos se sentía interminable. Pero en su corazón solo había un deseo: encontrar a Laura y a su bebé a toda costa. Mientras corría, lo que no imaginaba lo esperaría. Al llegar a un pasillo trasero, se topó con una escena inesperada. Allí, en medio de un grupo de hombres armados, estaba una versión de la madre de Laura. «¿Pero cómo era posible? ¿Quién eres?», preguntó desconcertado. «Soy Laura, de la familia Mendoza». «¿Tú, Laura?», dijo, y su voz lo dejó helado. «Esa Laura que intentaba salvar. Ricardo no es quien dice ser. Él sabe más de lo que compartió contigo». «¿Qué? Pero si eres...». La revelación fue como un balde de agua fría. No solo se trataba de un desalojo. Las conexiones de Ricardo llegaban hasta los rincones más oscuros de la ciudad. Lavados de dinero, tráfico de influencias. Laura había sido una pieza de su juego. La mente de Javier giraba. «¿Qué hay de la bebé?». La voz de Laura fue clara y firme. «Ella está segura, pero tenemos que salir de aquí. Ricardo está utilizando esta gala como una trampa. Todos están involucrados». La urgencia se intensificó. A medida que Javier asimilaba el giro inesperado, su corazón se llenó de un nuevo tipo de determinación. No solo estaba enfrentándose a un director financiero desalmado, había una conspiración en la que él, por su propia inocencia, había sido atrapado. «No puedo dejarlo ganar», dijo Javier con ferocidad. La marea de dudas y ansiedades se convirtió en una ola de resolución. Tenía que sacar a Laura y a su bebé de ese abismo. Con el corazón latiendo en sus oídos, Javier dio un paso hacia adelante. La oscuridad y el peligro lo rodeaban, pero la verdad estaba de su lado. ¿Pero hasta dónde tendría que llegar para desmantelar ese imperio de maldad? La respuesta se sentía más cerca que nunca. Javier se quedó mirándola, con la mente dando 1000 vueltas. Había tantas preguntas flotando en el aire. La figura de Laura, enfrente de él, era un espejismo, algo bueno en medio del caos. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta,
Un estruendo resonó en el pasillo. El eco de botas pesadas y gritos alarmantes se acercaban. «Javier, tenemos que salir. Ahora», le advirtió el hombre de la chaqueta de cuero, su voz tensa. No había tiempo. El pánico lo envolvía, como si el aire se estrechara en su pecho. Mientras corrían, la luz temblaba por el humo que llenaba la sala. Detrás de ellos, los hombres armados se movían rápido, perdiendo el control. Gritos de terror resonaban por todo el salón, mezclándose con el sonido distante de las sirenas que se acercaban. La adrenalina bombeaba en sus venas. No podían esperar más. «Espera», exclamó Javier, antes de zambullirse en un rincón. «La bebé, ¿dónde está realmente?» Laura lo miró con angustia. «No tengo tiempo para explicarlo todo aquí, pero Ricardo...» Pero su frase se cortó. Un hombre apareció, y su mirada era fría como el acero. Un destello de reconocimiento cruzó por la mente de Javier cuando lo vio. Era un viejo conocido de Ricardo, alguien que siempre había estado en la sombra. Su nombre era Martín, y tenía fama de estar detrás de los movimientos más sucios que ocurrían en la ciudad. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», preguntó Javier, sintiendo cómo el miedo se deslizaba en su garganta. «Esto no es tu lugar». Martín sonrió. Era una sonrisa helada. «Oh, Javier, siempre tan ingenuo. Tu amigo Ricardo no es el único que juega en la Liga de los Grandes». Antes de que pudiera procesar la declaración, Martín levantó su mano, y un grupo de hombres armados apareció apuntando hacia ellos. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. «No, no puede ser», gritó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. Todo daba la impresión de que la traición estaba a la vuelta de la esquina. ¿Tenías alguna duda? Tu imperio se construyó sobre mentiras. Te lo conté, Javier. Este juego ha llegado a su fin. La risa de Martín sonaba como un eco siniestro. Y tú solo eres un peón en la larga partida de alguien más. El corazón de Javier latía tan rápido que parecía que iba a estallarle en el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué usaste a Laura? Martín dio un paso al frente, su mirada fija, porque sabía que a través de ella podría ser controlado. ¿Ves? Hay mucho más en juego de lo que te imaginas. Las viviendas asequibles son solo un frente. Lo que realmente nos interesa son los terrenos. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los ecos del pánico seguían sonando alrededor de ellos. ¿Qué te refieres a lo que han hecho con las casas de Laura? ¿Es por eso que han sido despojados? Correcto. ¿Y la bebé? Martín dejó caer la bomba. Nunca habías pensado que ya podría ser más que un simple niño, ¿verdad? Esa niña tiene un valor más allá de tus expectativas. El aire se volvió denso y el corazón de Javier se hundió. ¿De qué hablas? Eva es solo una niña. No, no lo entiendes. Ella es la clave para el siguiente paso. Está metida en todo esto sin saberlo. La mirada de Martín era fija, cargada de una malicia inquietante. Cada palabra golpeaba como un martillo. Javier no podía creer lo que escuchaba. Las redes de traición lo atrapaban. Pero Laura y su bebé, no me dejas opción. El hombre de la chaqueta de cuero se asomó por encima del hombro de Javier. Esto acaba aquí. Sin previo aviso, se lanzó hacia Martín, pero los hombres armados lo derribaron rápidamente. «No», gritó Javier, sintiendo que todo se le escapaba, pero la verdad estaba ahí, expuesta y cruel. La lucha se estaba volviendo cada vez más complicada. Javier sabía que tenía que actuar, aunque su mente estallaba de confusión. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. Mientras el caos se desataba en el fondo, la última frase de Martín resonó en su mente. ¿Cuánto más profundo tendría que ir para realmente desentrañar la historia oscura detrás de su éxito? Las cosas nunca serían iguales. El futuro que tanto había deseado se desvanecía.
y el hilo de esperanza que quedaba era delgado como una tela. ¿Podría realmente salvar a Laura y su bebé, o estaba condenado a perderlo todo? Javier estaba aturdido, aún lidiando con la revelación de Martín. La tensión en la sala era como un volcán a punto de estallar. Todo se desmoronaba, y lo único que podía pensar era en Laura y su bebé. El hombre de la chaqueta de cuero lo había empujado a la realidad cruel. Su éxito había sido construido sobre el sufrimiento de otros. Un grito desgarrador rompió el caos. Laura, con lágrimas en los ojos, se tambaleó. «¡Javier, la bebé!». Su voz, llena de pánico, cortó el aire. En ese instante todo se congeló. Javier sintió cómo su corazón se encogía. «¿Dónde está?». «No hay tiempo. Tenemos que salir ahora», aulló el hombre de cuero. Pero él no podía escuchar. Necesitaba a Laura, pa' su hija. Sin pensar se lanzó hacia donde estaba su amiga. El sudor le corría por la frente mientras corría por el pasillo, la multitud aún gritando a su alrededor. Las sirenas ululaban afuera, y el riesgo de ser atrapado por los hombres armados llenaba el aire de una sensación palpable de desesperación. Entró en una habitación desordenada, y ahí, al otro lado, vio a una niñera. «¡Laura!», gritó aproximándose. Pero cuando ella se dio la vuelta, sus ojos eran fríos, vacíos. No era Laura. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, y en su voz no había nada de calidez, solo un eco helado que envió un escalofrío por su espalda. «¿Dónde está Laura?». «Stó. Ella no está aquí». «¿Realmente crees que puedes salvarla? Todo esto es un juego». La risa de la mujer resonó, y Javier sintió cómo la desesperanza empezaba a calar en su pecho. Justo entonces, un sonido atronador retumbó. La puerta se estrelló y los hombres de Martín aparecieron, pero esta vez no estaban solos. Detrás de ellos, un grupo de policías armados. «No se muevan, tiren sus armas», gritó uno de los oficiales, y el caos se desató. La habitación giró en un torbellino de gritos y caos. «¡Es una trampa!», gritó Martín, mirando hacia Javier. «Todo fue un plan de Ricardo. No dejes que te manipulen». Las mentes se mezclaban, y Javier sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué está pasando?». Y fue en ese momento, en medio de la confusión, cuando la mujer que inicialmente había visto bajo el disfraz de niñera sacó un revólver. «Solo hay una salida para esto», dijo, y la sala se quedó en un silencio espeso. «¿Eres tú?», preguntó fácil, un nudo formándose en su garganta. «Siempre dedujiste el siguiente movimiento. Y ahora estás en esto». «Solo pensé que me ayudarías, Javier». Sus ojos destilaban resentimiento. Las palabras cortantes llenaban el aire, como dagas. En un instante, todo cambió. Javier se dio cuenta. No todo era lo que parecía. La mujer no solo había estado relacionada con el escándalo. Ella era parte de algo más grande. «¿Qué tienes que ver con Ricardo?». «Soy más cercana de lo que piensas. Lo que pasó con Laura fue un pequeño peón en este juego horrible». Su risa se tornó maníaca, y en su mirada brillaba una mezcla de locura y ambición. Javier sintió que la sangre le subía a la cabeza. «Mientes». Pero en el fondo, sabía que no lo hacía. Se dio cuenta de la verdad. Un dolor profundo se alojó en su pecho. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, todo estaba envuelto en engaños y dolor. Martín se movió, pero los hombres armados lo empujaron al suelo, gritando instrucciones. «¡Cálmense! ¡Todos al suelo!». Pero Javier no podía pensar más allá del miedo que lo encarcelaba. ¿Qué iba a hacer ahora? En medio del alboroto, sintió un temblor en el suelo. Algo grande se acercaba, algo que podría cambiarlo todo. Las luces parpadeaban y de repente, pero jamás podría haberlo anticipado. Una explosión retumbó en el edificio. La sala se sacudió violentamente. La estructura entera parecía tambalearse. Todo sucedió tan rápido que las palabras se desvanecieron. El caos se adueñó nuevamente del lugar,
y en medio del polvo y el humo, la visión de Laura se desdibujó frente a sus ojos. «¡No!», gritó Javier, pero su voz estaba ahogada en el estruendo. La verdad, la traición, la lucha, todo se entrelazaba mientras él caía al suelo. El tiempo se detuvo. ¿Había llegado demasiado lejos para salvar a Laura y su bebé? ¿El rey del imperio se había convertido en un peón en un sanguinario juego? El polvo se asentó, y la sala estaba llena de murmullos de miedo y confusión. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier supo que esta batalla apenas comenzaba. La pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué demonios vendría después? Javier todavía permanecía en el suelo. El polvo en el aire cortaba la respiración. La risa burlona de Martín y los gritos de caos retumbaban en su mente, mezclándose con el sonido ensordecedor de sirenas que se acercaban. Se sentía atrapado entre el dolor de la traición y la urgencia de salvar a Laura. Pero, ¿dónde estaba ella realmente? «¡Javier!», la voz de Laura resonó en su corazón. Se giró, pero había demasiada confusión, demasiado ruido. Grupos de policías y hombres armados estaban en el salón. Los bodyguards de Martín también habían tomado posición, creando una atmósfera espesa de peligro. Javier no podía quedarse ahí. No podía permitir que ella sufriera por su culpa. Con el pecho apretado y los brazos temblando, se incorporó. «¡Laura!», gritó, tratando de atravesar el sonido ensordecedor. Pero antes de que pudiera avanzar, la sala tembló de nuevo. Un estruendo atronador sacudió el edificio, y el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse. «¡Corran, todos!», un policía gritó, pero era como si el tiempo se detuviera. Javier sintió que el aire se le escapaba. Se giró hacia el lugar donde creía que estaba Laura, pero las imágenes estaban borrosas en su mente. «Javier, ven aquí». El hombre de la chaqueta de cuero tiró de su brazo, intentando llevarlo hacia una salida, pero algo en su mirada le decía que también estaba en peligro. «Confía en mí, no podemos quedarnos aquí». Mientras corrían hacia la salida trasera, las luces comenzaron a parpadear, y Javier sintió un nudo en el estómago. Todo el caos estaba orquestado. Tenía que detenerlo. Tenía que salir, no solo por sí mismo, sino por Laura y su bebé. La explosión había hecho eco en cada rincón. «¿Dónde está Laura?», preguntó de nuevo, su voz llena de angustia. El hombre se detuvo, mirándolo intensamente. «Te lo diré, pero debemos salir de aquí. La verdad es más impactante de lo que piensas». Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces parpadeaban, humo espeso llenaba la habitación, y un silencio ominoso siguió al último estallido. El hombre lo miró a los ojos y dijo: «La bebé no es quien tú crees. Hay más en juego aquí de lo que te imaginas». Javier se quedó paralizado. «¿Cómo puedes decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? La bebé es de Laura». «No, no es así. Ella es más valiosa de lo que se puede imaginar. Laura no te lo ha contado, pero ella es parte apenas de esta historia. La bebé está relacionada con todo lo que ocurre a su alrededor». Las palabras de este hombre resonaban en su mente. La incredulidad se apoderó de él. «¿Cómo puedes? Esto no tiene sentido». Pero el hombre continuó como si Javier no hubiera hablado. «Tú y Laura han estado en medio de un juego más grande. Ricardo no solo te usó, sino que tu propia vida era parte de un plan desde el principio». En ese momento todo el aire se le escapó. Nunca imaginó que Laura, aquella madre angustiada, podría estar involucrada en algo tan oscuro. «No puede ser, Laura es inocente». El hombre le respondió con voz firme: «¿Inocente? No siempre lo ha sido. Deberías haberlo visto. Ella sabía lo que implicaba vivir en la sombra de este juego». Lo que se escuchó después fue el sonido de un clamor colectivo. Las personas corrían, empujándose por las puertas, tratando de salir. Justo en este punto, un grito desgarrador cortó el aire. «Bueno, Laura, ¿qué hiciste?». Javier giró la cabeza horrorizado.
y vio que Laura estaba siendo llevada a rastras por unos hombres. ¡Laura!, gritó, pero la multitud lo absorbió. La desesperación le subió por el pecho. Sentía que estaba perdiendo su última oportunidad. Fue entonces cuando un silencio repentino se extendió en la sala. Una figura inmóvil se colocó frente a él. Era Ricardo, pero ya no era el hombre que conocía. Su rostro mostraba una mezcla de satisfacción y rabia, como un niño que acaba de romper un juguete. ¿Te sorprende, Javier? Toda tu vida ha sido una farsa. Letzilis, ¿por qué? ¿Por qué Laura? ¿Por qué su bebé? Oh, eso es solo el principio, amigo. Lo que crees que es la realidad no es nada. Todo ha sido una ilusión muy bien orquestada. Las palabras de Ricardo dejaron a Javier helado, pero Javier no podía permitir que esto terminara así. La batalla por Laura había comenzado, y en un instante supo que había más a esta historia de lo que jamás habría imaginado. El caos estaba por desatarse de nuevo, y esta vez no podía ser solo un espectador. Tenía que decidir, luchar o dejarse vencer. Sin embargo, frente a toda esa incertidumbre, una pregunta flotó en el aire. ¿Podría realmente salvar la vida de Laura y la verdad detrás del juego mortal que los había atrapado a todos? Javier se quedó allí, suspendido entre la indignación y la confusión, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. ¿Cómo pudiste traicionarnos, Ricardo? La ira ardía en su interior. Solo veía oscuridad y desesperanza. Pero allí, en medio del desorden, la figura de Laura se quedó grabada en su mente. No podía dejar que ella fuera víctima de este juego monstruoso. ¡Laura!, exclamó. Su voz resonó por todas partes. Ricardo rió con desdén, como si ya hubiera ganado. Pero Javier sabía que todavía había una oportunidad. No voy a dejar que te lleves todo. Con una determinación renovada, giró hacia el hombre de cuero. Tienes que ayudarme. Nos tenemos que ir de aquí. El pánico en su voz empujó al hombre a actuar de inmediato. Mientras corrían hacia un pasillo oscuro, los gritos y el aldabonazo de las puertas se apagaban detrás de ellos. Tienes que concentrarte. Laura está en peligro. Ricardo la usó, y ahora ella es parte de este juego enredado, le dijo el hombre, mientras buscaban una salida. De repente, hubo un susurro. Javier, era Laura, atrapada en un grupo de hombres de Martín. Ayúdame. Su voz atravesó la confusión, rompiendo las barreras del miedo. Era la chispa que necesitaba. Corrió hacia ella, la adrenalina fluyendo como un torrente. «¡Aléjate de ella!», gritó, mientras empatizaba con el miedo que se apoderaba de su mente. Los hombres armados se giraron hacia él, y Javier sintió el peso de sus miradas, repletas de desprecio. Sin pensarlo, lanzó un golpe hacia uno, derribándolo de un certero puñetazo. «¡Laura, ven aquí!». La desesperación lo empujó hacia adelante. Cuando finalmente alcanzó a su amiga, la miró a los ojos. «No te preocupes, estoy aquí. Te sacaré de esto». La feroz conexión que compartían les dio fuerza. «Javier, debemos movernos rápido». «Oye», el hombre de cuero gritó. Mientras se abrían paso, el humo seguía llenando el aire. «¿Es ahora o nunca?». Un estrépito sonó a sus espaldas. Javier giró rápidamente. Ricardo había desatado el caos aún más. «¡Nunca ganarán! ¡Esta es mi ciudad!». Su voz rebotó, un eco de locura. «¡Basta!», estalló Javier. La intimidación de Ricardo ya no tenía poder sobre él. En ese instante, la verdad chisporroteó en su mente. «Ya no tengo miedo de ti». Con un rugido de valentía, Javier tomó a Laura de la mano y corrió hacia la salida. El grupo armado se lanzaba hacia ellos, pero el fuego en su interior ardía más fuerte. Cuando estaban a punto de salir, unos disparos resonaron detrás de ellos. Con una mezcla de terror y coraje, se lanzaron a la calle. El aire fresco los recibió como un bálsamo. Gritos de ayuda resonaban alrededor y las sirenas eran un recordatorio del caos que habían dejado atrás. Javier miró a su alrededor, sintiendo el peso de la realidad. «¿Estás bien, Laura?». Sus ojos estaban llenos de preocupación genuina.
Sí, y la bebé está a salvo. Pero todo ha cambiado. Laura respiraba entrecortadamente. La batalla había terminado, pero la guerra aún persistía. La sorpresa se había convertido en una carrera por la supervivencia, y había mucho más por descubrir. Mientras el grupo de hombres armados se dispersaba bajo el claro de luna, Javier supo que su vida nunca volvería a ser la misma. «Debo exponer todo esto», murmuró, sintiendo la urgencia en su pecho. «No podemos dejar que este monstruo controle nuestras vidas». Con la determinación brillando en su mirada, miró a Laura. «Este no es el final. Esto solo es el comienzo. Tenemos que asegurarnos de que nadie más sufra como nosotros». Sus caminos estaban entrelazados ahora, y si había una lección, era que juntos podían desafiar las sombras. Mientras se alejaban del lugar, Javier sintió un aire de esperanza mezclada con incertidumbre. ¿Podrían realmente tumbar a Ricardo y su imperio de engaños? ¿Qué otras sorpresas les aguardaban en su camino hacia la justicia? Pero ya no había vuelta atrás. Con el corazón latiendo fuerte, supo que lucharían cada día hasta que la verdad saliera a la luz. La batalla había comenzado, y el futuro era incierto. Este es el momento de actuar. Debes suscribirte ahora al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta para alimentar el algoritmo y permitir que más personas descubran esta saga. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que podría venir a continuación. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final impactante. El tiempo apremia.